El reloj biológico funciona interpretando las señales que vienen de fuera, la luz, la oscuridad, la alimentación, cosas del entorno para ajustar y anticipar eventos periódicos que sean útiles para la biología del organismo. En lo que se basa el trabajo que hemos hecho es en el descubrimiento del reloj biológico, específicamente en un tipo de célula del sistema inmunitario que se llama neutrófilos. El entender el reloj y entender las moléculas pues nos permite encontrar los diales para ajustar la célula al momento del día que más nos interesa. El descubrimiento de este reloj biológico en los neutrófilos se ha llevado a cabo experimentalmente obteniendo células a diferentes horas del día, por la mañana y por la noche. Y una vez que se han obtenido esas células, pues se han realizado diferentes técnicas experimentales que han permitido su caracterización. Una vez que tenemos las células caracterizadas y sabemos los componentes que controlan este reloj, utilizamos compuestos que permiten alterar este estado de las células y de manera que simulamos con nuestros compuestos un estado más similar a un comportamiento de noche, que es un estado en el que frenamos el estado de alerta que provoca el daño inflamatorio, que sería el estado de alerta que frecuentemente aparece por las mañanas. Los procesos como el ictus o el infarto o daño pulmonar agudo, estas infecciones que llevan a daños de tejidos, tienden a ser más frecuentes durante la mañana, pero no solamente es que ocurren con más frecuencia, sino que si ocurren por la mañana también son más severos. Uno de los principales objetivos es trasladarlo en un futuro a la clínica desde un punto de vista médico y que este compuesto sea útil para pacientes que tienen un perfil de riesgo vascular elevado. El objetivo con los pacientes no es tanto el evitar que ocurra, que es difícil, sobre todo la primera vez, sino limitar el daño que se produce al miocardio. Se trata de contener la reacción dañina del sistema inmune para preservar la función de corazón y de cerebro, que al final es lo que clínicamente queremos.